¿Qué es la anestesia? ¿En qué consiste? ¿Qué me van a hacer? Hola, soy el doctor Luis Cort, anestesiólogo de Sensabel Valencia, y hoy vamos a hablar del proceso anestésico. ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Cómo funciona la anestesia? ¿Me van a coger un gotero? ¿Me van a dormir con una mascarilla? Todas estas dudas te las vamos a resolver en este vídeo. ¿Para qué sirve la anestesia? Nosotros, los anestesistas, nos encargamos de mantener al paciente en las mejores condiciones para que sea intervenido y de controlar todos los factores posoperatorios. El anestesista se queda en la operación. No solo nos quedamos en la operación, sino que tratamos los casos de cada uno de manera individualizada. Es más, hacemos una entrevista previa y conocemos vuestra situación para poder individualizarla y para poder adaptarla a la cirugía. Hablaré con el anestesista antes de la operación. Es muy importante, y en Sensabel lo tenemos muy en cuenta, el trato y la valoración del paciente previo a la intervención. Por eso nosotros siempre evaluamos vuestras condiciones, tanto de situación y condición física como analítica o las pruebas que sean necesarias, para evaluar el riesgo que tiene la cirugía o no lo tiene, como ya hemos hablado en anteriores vídeos. Muchos pacientes nos preguntan cuáles son los riesgos de la anestesia y cuáles son los riesgos de los procedimientos. Y tú te preguntarás, ¿la anestesia tiene un riesgo? ¿Es un riesgo alto someterse a una anestesia, tanto general como una sedación? En este caso, nosotros lo que valoramos es el riesgo personal y el riesgo del procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son tus riesgos personales? Pues si tienes una patología severa, si tienes un problema de corazón, problemas respiratorios, si sufres de hipertensión, diabetes. Todas esas enfermedades, si no están controladas, suponen un riesgo alto. En cambio, en pacientes sanos o en pacientes que tienen algún tipo de medicación para la tensión o para el azúcar o para el colesterol, pero que están controlados, el riesgo personal es un riesgo bajo o muy bajo. ¿Qué procedimientos tienen un riesgo alto o medio? Pues en este tipo de cirugías, en cirugías tanto estéticas como reconstructivas, los procedimientos que tienen alto riesgo son muy escasos. Nosotros normalmente hacemos procedimientos de riesgo bajo de complicaciones. En el caso de la cirugía estética, los riesgos son muy bajos. Y si sumamos los riesgos quirúrgicos y los riesgos del paciente, normalmente juntamos pacientes con un riesgo muy bajito con procedimientos de riesgo muy bajo. Esto quiere decir que normalmente en este tipo de procedimientos quirúrgicos el riesgo tanto de la anestesia como de la cirugía son bajos o muy bajos. Muchos os preguntáis, ¿qué pruebas son necesarias en cada paciente? Pues es verdad que cada vez se tiende a hacer menos pruebas. ¿Por qué? Porque se ha visto que el hacer pruebas no te aumenta o disminuye el riesgo de la intervención y por lo tanto te sometes a un riesgo y a unas complicaciones o a una radiación que son innecesarias. Normalmente en los pacientes que están sanos, en principio no haría falta hacer prácticamente ninguna prueba o incluso ninguna. Nosotros en Sensabel hacemos una analítica para controlar el estado basal, sobre todo si son cirugías que pueden sangrar un poquito, y no es necesario hacer ni un electrocardiograma ni una radiografía de tórax. Hacemos una consulta preanestésica en la que el paciente nos habla de su situación basal, de su condición física, sus enfermedades o la medicación que toma, si tiene alergias, y eso es lo más importante de cara a la cirugía. Normalmente, cuando hay una enfermedad cardíaca que está controlada evidentemente, pediremos un electrocardiograma y si hay una enfermedad pulmonar, pediremos una placa de tórax. En caso de que haya enfermedades activas o que no estén bien controladas, el paciente no se podrá intervenir. Al final, esto siempre depende de un riesgo-beneficio. Si el riesgo es mayor que los beneficios, no es posible intervenirse. Si tienes miedo a la anestesia, si tienes alguna duda sobre los riesgos quirúrgicos o de anestesia, puedes dejarnos algún comentario aquí abajo y nosotros te responderemos lo antes posible. Espero que os haya sido útil y que os haya gustado y nos vemos pronto.